Pensando en ustedes y en el bolsillo de todos ustedes es que hicimos este informe. Nos metemos de lleno en el derroche del INEFOP, este instituto que bancamos con parte de nuestros sueldos, de cada uno de nosotros, y que ofrece cursos de capacitación laboral de dudosa utilidad, pero un costo gigantesco. Han llegado muchos mensajes, van a llegar muchos mensajes. Vamos con alguno de ellos, Bicho. Por ejemplo, este mensaje de José Luis que dice: hice un curso en un instituto, no aprendí nada, le dieron diplomas a gente que no terminó el curso para así poder cobrar, eran unos $1000 por persona y éramos 30 más o menos, así que imagínate lo que ganaban. Hay que reconocer y hay que decir también que muchos de los cursos tienen su utilidad, son muy buenos, que se realizan de buena manera y también recibimos mensajes en ese sentido. Pero claro, ¿no? Acá lo que llama la atención son las cosas que no se hacen bien, ¿no? Y son demasiadas. Otro de los mensajes que llegaron, Fernanda. Alguien que se hace llamar El Turco nos dice: yo hice un curso estando en el seguro. Había curro con la guita de los boletos. No terminé el curso, pero trucharon mi firma como que había asistido, frente a la sede del PIT-CNT. Bueno, muy bien. A ver, ¿por qué nos pusimos a investigar al INEFOP? ¿No? Bueno, no sabía ni que existía ese organismo. O sabía, resulta que esas siglas que me aparecen en el recibo del sueldo, Fondo de Reconversión Laboral, ¿no? Sí. FRL, es un 0,10% de los sueldos de cada uno, pero sumá, todos los uruguayos, su 0,10% cada mes, es una torta de plata, ¿no? Y dijimos, ¿qué se hace con esta torta, con estos recursos? Y lo cierto es que lo teníamos entre ceja y ceja desde hace ya un par de años. El bicho había estado recabando una cantidad de información a ese respecto, pero claro, el INEFOP cobró notoriedad y quizás les suene del caso Envidrio. ¿Por qué? Porque además del Fondes, luego fue este instituto el que le dio una suma de $1.600.000 a esa velita prendida al socialismo, como le llamó José Mujica. Y entonces allí nos decidimos a sumergirnos de lleno en los estados contables de este instituto y allí fue donde surgió la última novedad, ¿verdad? Sí, y es una novedad que va a traer consecuencias de actuaciones judiciales. ¿Por qué? ¿Qué pasó? En el último balance del INEFOP correspondiente al año 2018, ese préstamo a Envidrio debía pasarse a pérdida. Ese palo 600 debía pasarse a pérdida. ¿Por qué? Bueno, porque los auditores, fue contratado un auditor externo, privado, que fue el estudio CPA Ferrer, conocido por todos, entendía que es un préstamo incobrable, que no lo iban a recuperar nunca más esa plata. Y en realidad no hace falta ser auditor para darse cuenta que a Envidrio le vas a cobrar el día del golero, ¿no? Claro, aparte, como decíamos, Envidrio ya le debía al Fondes 11,5 millones de dólares, ¿no? Y bueno, hace 2 meses hacíamos un informe acá, veíamos cómo los trabajadores de Envidrio contaban, ¿no? Que la fábrica casi no produce, que cuando produce igual va a pérdida, que ellos estaban literalmente muriendo de hambre. Me acuerdo de uno, pero hasta las lágrimas, conmovido, ¿no? Por no darle de comer a su familia. Y bueno, ocurrió que el INEFOP le prestó $1.600.000 a Envidrio. ¿Y qué pasó? ¿No le hizo caso al auditor? Bueno, deberían haberlo hecho caso al auditor, pero el director general del INEFOP, según supimos, se resistió esa sugerencia de pasar a pérdida, ese préstamo de $1.600.000. Eso llevó a discusiones, atrasos en la concreción, en la publicación del balance. Por eso se terminó conociendo hace pocos días, porque se tenía que haber mandado junto con el proyecto de rendición de cuentas, como se hace con los balances de todas las paraestatales. Pero la del INEFOP no llegó, y llegó apenas cuando se fue a votar el proyecto de rendición de cuentas la semana pasada en diputados. Está bien. ¿Pero qué pasó con esa plata tirada en Envidrio? Bueno, a instancias del Lechuga Pereira, el popular Lechuga Pereira, como se conoce a Eduardo Pereira, y con apoyo de delegados del PIT-CNT, bueno, el directorio del INEFOP votó pasarlo a pérdida, digamos, no pasarlo a pérdida, digamos, ese dinero, y dejarlo como un activo en el balance. ¿Como un activo? Sí, claro, porque uno dice, bueno, yo le presté plata y lo voy a cobrar. ¿Cuándo lo va a cobrar? ¿Cuándo Envidrio va a devolver eso, no? Bueno, pero los auditores, que obviamente tienen que cubrirse, no estaban de acuerdo con eso, dejaron constancia en el balance y de forma muy categórica lo hicieron. Vamos a ver entonces las salvedades que hizo la auditoría en el siguiente documento: fundamentos de la opinión con salvedades, dice el informe de CPA Ferrer.
como se indica en la nota 8, a la fecha de presentación de los presentes estados financieros, el instituto no ha recibido por parte de Alenvidrio Sociedad Anónima, una sociedad anónima en vidrio, una de las dos, claro, información relacionada con la situación financiera de esta última u otra información financiera como lo determina el contrato de préstamo que le permita al instituto determinar que Alenvidrio se encuentra en condiciones de hacer frente al pago de las obligaciones que surgen del contrato. Dicha situación determinó que el instituto no ha evaluado si existen indicios del deterioro de valor del activo y por lo tanto la recuperabilidad del mismo, como lo requieren las normas contables adecuadas en Uruguay. Después vemos que dice que el instituto ha decidido no contabilizar una provisión para reconocer las potenciales incobrabilidades de dicho préstamo por 46 millones casi y medio, que bueno, se actualizó a 53 millones 300.000. Y más adelante, como vemos, dice CPA Ferrer en su auditoría, no hemos podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada que respalde la cobrabilidad del crédito. Por consiguiente, no hemos podido determinar si el saldo de dicho crédito y la pérdida por incobrables del ejercicio deben ser ajustados. Bueno, hablando en criollo, dicen, tenían que haber pasado la plata pérdida por incobrable. Alenvidrio, que es una de las dos sociedades anónimas que forman Envidrio y que es la que recibió la plata, no proveyó de los balances de sus estados financieros cada 3 meses que tenía que proveer para que el INEFOP supiera cómo venía la cosa y a ver si podía llegar a recuperar la plata o no. Y bueno, tenían que haberlo mandado a pérdida y no lo mandaron nada. Acá las responsabilidades pueden llegar a ser judiciales. Bueno, no nos olvidemos que, ya lo vamos a ver, ¿no? Pero el diputado Daniel Placeres, que estaba al frente de Envidrio, tiene un pedido de procesamiento, ¿no? Sí. Ahora, puede haber otras responsabilidades penales, porque el diputado nacionalista Rodrigo Goñi presentó una ampliación de la denuncia contra el INEFOP por el préstamo a Envidrio. Expliquemos por qué. Bueno, porque cuando se investigó todo el caso Envidrio, una de las cosas que se investigó es si no hubo un delito de abuso de funciones al prestar este dinero a Envidrio sin que hubiera nada de qué agarrarse de que lo ibas a cobrar. De hecho, el fiscal Luis Pacheco cuestionó la conveniencia debido a que ya le debía plata al Fondes, 11 millones y medio, y porque no había un informe de la viabilidad financiera de Envidrio una vez que le prestaran la plata. No sabían que si una vez que le iban a prestar la plata, Envidrio iba a empezar a producir y a ganar dinero. Sí, de todas formas, no entendió que hubiera un delito allí el fiscal Pacheco. ¿Por qué? Porque la ley del INEFOP tiene un artículo que habilita al instituto a conceder préstamos, ¿ah? Y no hay un reglamento que, a juicio del fiscal Pacheco, impida hacer lo que hizo con Envidrio. Entonces, no podía concluir que hubiera sido un acto arbitrario, pasible de reproche penal con el delito de abuso de funciones. Bueno, pero ahora Goñi se para en otro delito, que es la omisión contumacial de los deberes de descargo. Porque él dice, bueno, INEFOP le prestó plata sin haber constancia de que fuera conveniente hacerlo, sí, ¿no? Después no hizo nada para ver cómo venían los estados de Envidrio después de que le prestó la plata. Y después intentó ocultar, hay una intención de ocultar la inviabilidad del proyecto asistido y la incobrabilidad de la asistencia. Al no pasarlo a pérdida y al ponerlo como activo, dicen, están ocultando que esto es incobrable. Bueno, se pueden imaginar, ¿no?, que con este botón para la muestra es legítima la pregunta de qué hace con todos esos millones de dólares que recauda mes a mes el INEFOP con una porción de los sueldos de cada uno de nosotros. Es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué hace con ese dinero? El derroche del INEFOP es nuestro santo y seña, porque todo se sabe. Luego de la investigación de Santo y Seña sobre Envidrio, el fiscal Luis Pacheco pidió el procesamiento del diputado tupamaro Daniel Placeres por conjunción de interés público y privado. Placeres había impulsado la extensión del seguro de paro para los empleados de Envidrio, que además trabajaban en negro, y una minuta de comunicación para que el gobierno le prestara dinero a la empresa cuando ya debía más de 11 millones y medio de dólares al Fondes y era una deuda incobrable. Y el que le hizo la pierna a Placeres fue el INEFOP, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, con una asistencia de $1.600.000 que se volvió incobrable. Pero el dinero tirado en Envidrio es apenas la punta de un iceberg que oculta
Un gasto millonario y dudoso en un organismo con una costosa burocracia. Eso es pura y exclusivamente una herramienta que tienen el gobierno para poder gastar sin cumplir con los controles que el dinero público debiera tener. Pero esto es una máquina de gastar, una máquina de gastar. El INEFOP es un organismo encargado de dar capacitación a trabajadores mayormente en forma gratuita y sus orígenes se remontan al gobierno de Luis Alberto Lacalle, cuando se creó el Fondo de Reconversión Laboral y una Junta Nacional de Empleo para administrarlo. Juan Maylos, representante de la Cámara de Comercio, está allí desde los inicios. En el entendido que en los años 90, enfrentando al Mercosur, iban a haber empresas, iban a tener dificultades en cuanto al empleo, cierre de empresas, y se entendía necesario que la gente se pudiera recapacitar. Es por eso que mes a mes, cada uruguayo aporta al INEFOP el 0,1% de su ingreso nominal y otro tanto aporta el patrón por cada trabajador, lo cual totaliza unos 30 millones de dólares al año. Al principio el fondo era administrado por una junta de 3 miembros sin gastos y así funcionó hasta que durante el primer gobierno del Frente Amplio, en el año 2008, se decidió cambiar de forma radical. Y en ese primer gobierno de Tabaré Vázquez se creó el INEFOP como organismo público de derecho privado y con un directorio de 8 miembros. 3 por el gobierno, 2 por los empresarios, 2 más por los sindicatos y 1 por las cooperativas, pero todos cobrando importantes sueldos. Se creó una burocracia también. Se creó una burocracia necesaria, estamos hablando de capacitación y estamos hablando de que es necesario una burocracia o es necesario tener una estructura fundamentalmente de técnicos para poder conocer qué es lo que se precisa, diagnosticar, poder hacer el llamado a los cursos y también luego poder evaluar las ofertas que te hacen y poder evaluar la ejecución de esos cursos. Hacer un mecanismo para poder crear burocracia sin dar cuentas a la ciudadanía. Y hurgando en los balances del INEFOP, se encuentra que tienen promedio ingresos por unos 30 millones de dólares por año, pero los costos operativos se incrementaron casi 40% el último año y los gastos de funcionamiento más de un 20%. Y esos gastos han crecido, por ejemplo, en sueldos de funcionarios. Desde que no gastaba nada, en el año 2009, según balance, en sueldos gastó $200.000. Muy modesto, ¿no? Con un agregado. La propia ley estableció que los miembros del Consejo Directivo, que antes eran 3 y los pasaron a 8, tienen retribución del 70% del sueldo de un ministro. Uno, Ministerio de Trabajo, cobra por el Ministerio de Trabajo, uno a propuesta del OPP cobra su salario acá y uno a propuesta del Ministerio de Educación y Cultura, que también cobra su sueldo acá. Y cobramos los 2 que hay empresariales, los 2 que hay sindicales y el 8º pasajero. La de la cooperativa. Que tiene que yo en su momento me opuse mucho porque la cooperativa es una manera de organizar una empresa, entonces deberían estar representados como en otros ámbitos lo están por el sector empresarial tradicional. Yo considero que somos muchos. Al respecto, el senador nacionalista José Carlos Cardoso presentó el año pasado un proyecto de ley que en uno de sus artículos reduce el sueldo de los directores del INEFOP del 70% a 50% de los de un ministro, salvo el del director nacional de empleo. El objetivo es controlar el gasto público y que hubiera un control del dinero que se utiliza. Es decir, hacer que aquellos recursos que se derivaban a ingresos tuvieran una limitante, para que tuviera un freno la transferencia de recursos. Es que sin freno, el total de gastos en sueldos del INEFOP creció de los modestos $200.000 en 2009 a $5.800.000 en 2018. ¿Tuvieron los sueldos? ¿Y es un escándalo lo que ganan? No lo sé, porque si me dijera, siempre lo hice con 10 empleados, a la miércoles, están ganando unos sueldos de película. Pero sospecho que no, que lo que hicieron fue una gran oficina de colocaciones. ¿Qué cantidad de funcionarios tiene hoy el INEFOP tomando todo tipo de vínculos? Tiene menos de 200 personas, tomando todos los vínculos y tomando también las funciones en el interior. Nosotros somos alrededor de 162 funcionarios, no son todos de planilla, hay contratados. Otros vínculos laborales. Otros vínculos laborales, total 162. ¿No es mucho?
Bueno, yo que vengo del sector privado creo que es mucho. Es una de las discusiones que tenemos. ¿Cómo se hace la selección de ese personal? Todo por absoluto concurso, ¿no? Ustedes no pasan por Uruguay Concurso. No pasamos por Uruguay Concursa, pero todo es público y explicitado en los medios de comunicación, en la página web, y siempre con consultoras que apoyan en la preselección de las personas. De repente hay una, renuncia a alguien, inmediatamente se cubre la vacante, sin analizar si realmente se necesita o si esa vacante puede ser atendida por otros funcionarios. Pero entre los gastos que generan sorpresa, también están las asignaciones de partidas millonarias al sector sindical y a las cámaras empresariales, aunque están amparadas por ley. A través de una ley de presupuesto se agregó un punto en el cual el instituto tiene que apoyar a la profesionalización de la negociación colectiva. Entonces apoya a los sectores de actividad, tanto empresarios, trabajadores y cooperativas, para que de alguna manera mejorar la formación de los referentes o de las personas que intervienen en la negociación colectiva. Una insólita capacitación en negociación colectiva, que eso es obviamente una actividad que tendría que financiarse el sindicato. Y esas partidas para las capacitaciones en negociación colectiva a sindicalistas y empresarios fueron muy generosas. En 2017, por ejemplo, fueron de casi $2 millones y en 2018 de $1.800.000. Yo no era partidario de este mecanismo, no era partidario, pero bueno, se dio. Hubo un acuerdo con los principales del PIT-CNT y también de las cámaras, y hoy por hoy es una realidad la cual a mí se me impone como administrador del fondo por una ley. No puedo hacer otra cosa. ¿Vos creés que es correcto que ese dinero salga del INEFOP? Bueno, eso es algo que fue discutido a nivel parlamentario. Fue planteado por ley. Te pregunto si te parece que es correcto. Yo tengo que ejecutar de acuerdo a la normativa, de acuerdo a la ley. Pero podés tener una opinión. Bueno, mi opinión es que hay innumerables efectos positivos de mejorar los niveles de profesionalización de la negociación colectiva. Pero antes se lo financiaban ellos. ¿Por qué lo tiene que financiar el INEFOP? Antes no se financiaba y teníamos conflictos muy dañinos para el conjunto de la sociedad. Pero a partir de esto baja la conflictividad. Y a partir de, hoy tenemos un nivel de profesionalidad en la negociación en la cual no tenemos grandes escenarios conflictivos como tuvimos en otras épocas. Sin embargo, según el Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica, en 2018 la conflictividad fue un 14% mayor que en 2017 y este año decrece por no haber posibilidades de modificar el presupuesto nacional. Pero también ambos sectores, el sindical y el empresarial, perciben dinero para desarrollar investigaciones en diversos programas. Uno de los gremios que recibe dinero es Fuesis, el poderoso sindicato del comercio al que pertenece Ismael Fuentes, uno de los directores del INEFOP por el PIT-CNT. Es un proyecto similar a uno que tiene la Cámara de Comercio y que tiene la Cámara de Industria. ¿Sabés qué puede hacer ruido? Que Fuesis reciba dinero de un organismo en el que uno de sus directores es un histórico dirigente de Fuesis, como Ismael Fuentes. ¿No suena ruidoso eso? Ismael Fuentes es un directivo de INEFOP y un histórico de Fuesis. Sí, y es un dirigente del PIT-CNT, ¿no? Sí. Nosotros no le vemos nada malo. Ellos tienen una aplicación para todo, pero la realidad es cómo se manejan los recursos y dónde van a parar esos dineros. Esa es la clave. Nosotros tenemos que seguir el dinero, hay que seguir el dinero, saber cómo se gasta. Y yo creo que acá vemos si encontramos el amiguismo. Esto es una forma de distribuir dinero para los amigos. Además de otorgarse fondos a Fuesis para investigar el futuro del empleo, del INEFOP salieron recursos para la Cámara de Industrias para estudiar el impacto de las nuevas tecnologías, también para la Cámara de Comercios y Servicios y para el Instituto Cuesta Duarte, el think tank del PIT-CNT. Cercano a $1,5 millones en cada uno de los proyectos estos. En cada uno de los proyectos $1,5 millones. Y para financiar todas estas erogaciones, además del aporte que hacen los trabajadores y los patrones para el Fondo de Reconversión Laboral, desde el año 2016 el Poder Ejecutivo tiene que aportar otro tanto, pero no lo está haciendo y debe más de $60 millones. ¿Y eso por qué se tendría derecho a recibir eso? Dice la ley,
tiene que todos los años el INEFOP firmar con el Ministerio de Trabajo un compromiso de gestión en donde dice qué cosas va a hacer. Si cumple con el compromiso de gestión, le tiene que pasar la partida. Por supuesto, el gobierno le dijo, piruliru, no te doy nada. De todas formas, sin contar con esos recursos, el INEFOP ha venido incrementando sus gastos al punto que en 2017 tuvo un déficit de casi 207 millones de pesos, unos 7 millones de dólares, y en 2018 ese resultado negativo se duplicó, pasó los 426 millones de pesos. INEFOP pasó muchos años en los cuales no se ejecutaba ni de cerca parte de lo que le ingresaba al Fondo de Reconversión Laboral, y eso llevó a muchos cuestionamientos, no solamente por parte del sector público, de por qué no se está ejecutando, si tenés para ejecutar, y por parte también del sector privado. Había una cierta desconformidad del PCNT, del sector empresarial, de por qué teniendo recursos no se ejecutaban. Bueno, eso es lo que motivaba que, bueno, si tiene recursos y no lo ejecutan, ¿para qué voy a hacer nuevos aportes si con lo que tiene no lo están pudiendo gastar? El INEFOP va en caída libre, va en retroceso, pierde y pierde y pierde y pierde a un volumen inexplicable. Esto es una pequeña ANCAP. En el año 2015, lo que el INEFOP tenía eran 86 millones de dólares. En el 2016 era 87 millones de dólares. Después era 81 y después 58. Es decir, el dinero que tenía el INEFOP en la lata. ¿Cómo es que se manejan los dineros públicos con esa liviandad? ¿Cómo es que se manejan esos recursos y se entregan con amiguismos de esa manera? Una pequeña máquina de gastar que todos aplauden, dice qué maravilla. Y por supuesto, pregunté al ministro Burro, debe estar encantado con los logros. ¿No debería ser el INEFOP más cuidadoso y no dar déficit? No es déficit. No es déficit. Reitero, esta es una institución que trabaja sobre el mercado de trabajo. Cuando el mercado de trabajo está muy bien, tenemos casi pleno empleo, como tuvimos en algún momento de este periodo, no es necesario que se invierta tanto. Cuando empezamos a tener más dificultades, las empresas empiezan a requerir apoyo, los trabajadores empiezan a requerir apoyo, tenemos que invertir más. ¿Qué opinas de la calidad del gasto que están teniendo? Bueno, yo tengo algunas dudas. El instituto tiene, en cierto sentido, un gran salida de dinero que es prácticamente tercerizando algunas cosas. Hay cosas que podrían estar hechas por el instituto, se convenia con eso y ejecutan otros. Y nosotros damos el dinero y controlamos el gasto. Y ahí es donde, a mi juicio, siempre eso es más delicado, es más difícil de controlar y también, a nuestro juicio, no requiere de tanto empleado nuestro para esas cuestiones que están haciendo otros. Mailos se queja, por ejemplo, de que buena parte del presupuesto se tenga que transferir por convenios a otros organismos públicos para capacitaciones. Creo que hoy por hoy el 40% del presupuesto se va en esos organismos. ¿Y con qué fines se los absorbe? Capacitación. Por ejemplo, si hablamos de ANEP, para Yo Estudio y Trabajo, para programas como Yo Estudio y Trabajo, para... ¿Pero esa plata está saliendo del presupuesto que usan ustedes o de la plata que tiene retenida el Ministerio de Economía? No, eso está saliendo hoy de acá. Y nosotros como sector privado dijimos, perfecto, vamos a darle. Dale tú de la plata que nos debes. Dale tú de la plata que nos debes. Tenemos ANEP, tenemos UTU, tenemos CODICEN, tenemos COCAP, tenemos Ministerio del Interior, tenemos Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ese es un dinero de la población, que se utilice a mano abierta ese dinero, sin una explicación cabal. Para mí, obviamente es parte del despilfarro que el gobierno ha hecho con los recursos. Entregándole, yo creo que hay amiguismo, entregándolo sin un componente de realidad claro, sin que hubiera una explicación concreta. Esto es el invento frente amplista en esencia. El Estado gastando a troche y moche sin dar cuenta a nadie, a los que pagamos la cuenta, y con un resultado desastroso. ¿Qué me dicen, Y en estos momentos en que la economía está estancada, donde el déficit fiscal es gigantesco, el desempleo también, llegando a niveles altísimos, y nos encontramos con estos sueldos y estos gastos
gigantescos del INEFOP. La gente está mandando mensajes en las redes sociales, leo uno. Fafa dice, pará, nos sacan plata para INEFOP y está con un déficit de 400 millones de pesos y esto nos sacan el 0,1% del sueldo nominal de todos los que laburamos. Sí, esa es la realidad, ¿no? Y también en el INEFOP, como vemos, muchos encuentran un amigo que paga la vuelta. Sí. Con nuestro dinero, claro, ¿no? 426 el último año, más los 207 casi del otro, es un resultado negativo acumulado, una pérdida acumulada en 2 años de 633 millones de pesos. Estamos hablando de 20 millones de dólares, perdió 7 y este año 13, son 20 millones de dólares que perdió. Por eso, Connie Hughes dice, es una pequeña encapa. Aquellos eran 600 millones de dólares, estos son 600 millones de pesos, sí. Está por ahí. Sí. Bueno, obviamente que quedó claro con el caso Envidrio, ¿no? Que el INEFOP suelta plata a millones. Acá, muy ocurrente, un televidente dice, el INEFOP con muchos placeres le dio un préstamo vidrioso a Envidrio para rescatarlo. Sí, suelta muchos millones a Envidrio, como dijimos, a las cámaras, a los gremios, pero también a la hora de contratar empleados y pagar en gastos de funcionamiento. Veamos algún detalle en el gasto en remuneraciones que tiene, remuneraciones y cargas sociales. En 2017 eran 159.760.000 pesos, más o menos esos son 4,5 millones de dólares a la cotización de hoy. Y en el 2018 aumentó a 186.600.000 pesos, que serían 5.300.000 dólares. Sí. O sea, un aumento del 17%. Una diferencia de 17%, aumenta en dólares en función de los balances porque toman cotizaciones diferentes, pero si estamos por ahí, esos valores redondeados, vos fijate, la diferencia es 17%. Del 17 al 18, el aumento salarial en el sector público fue aproximadamente de 6,55%. O sea, le aumentaron mucho los sueldos lo que es dable pensar es que entró mucha gente al INEFOP, o por lo menos alguna gente entró a trabajar en el INEFOP, metieron gente adentro del Estado. El Estado se engrosa y el INEFOP es una muestra de eso también. Es lo que concluía, de hecho, Connie Hughes, ¿no? Una gran agencia de colocaciones y también una máquina de gastar. Bueno, aumentó el gasto de funcionamiento del INEFOP, lo que incluye los sueldos y una serie de costos también. Vamos a verlo a continuación. 2017, 236 millones de pesos, que sería 6.700.000 dólares. Sí. Y eso sube en el 2018 a 284 millones de pesos, serían 8 millones de dólares. Sí, sí, hay un aumento de 20%, está en el gasto de funcionamiento, es un aumento grande en el costo de este organismo, ¿no? Es que cuando estuvimos grabando imágenes así en el INEFOP, ahí en Ciudad Vieja, me llamó la atención el edificio, ¿no? El edificio vidriado en esa esquina. Bueno, Sarandí Misiones, es una esquina de Ciudad Vieja tremenda. Y ese edificio era la vieja sede del banco ING, un banco que existía antes, la compraron. ¿Sabés cuánto costó? Esta compra 3,5 palos, 3,5 millones. Claro, vos decís, qué edificio enorme. ¿Por qué? Y bueno, para tanto empleado que tienen, tanta gente que tienes, se ve que lo necesitaban para meter tanta gente ahí. Bueno, tenemos malas noticias, Fernanda, ¿no? Sí, lo primero que hay que decir es que tanto en desempleo como en ocupación, según el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, estamos en tuvimos el peor junio desde el 2006. O sea, desde los últimos 12 años estamos en los peores niveles. Sí. Y si comparamos, o sea, el peor segundo trimestre, y si comparamos solo junio, con el junio del año pasado se perdieron 16.000 puestos de trabajo. Esto lo reconoció el propio ministro Danilo Astori en las últimas horas, ¿no? Dijo que el desempleo es el principal problema económico que tiene el país. Sí, y si comparamos lo que fue el segundo trimestre de este año con el mejor de los últimos años, que fue el de 2014, se perdieron 58.000 puestos de trabajo. Eso es terrible, 58.000 puestos de trabajo que se perdieron en los últimos años, ¿no? Habla, obviamente, de esas empresas, muchas de las cuales cierran, otras que tienen que echar gente, y bueno, por este estancamiento de la economía. Y como vemos a continuación, si comparamos la encuesta del trimestre de abril-junio de este año con la de un año atrás, vemos que empeoró todo, ¿no? Subió el desempleo de 8 a 8,9%, el empleo bajó de 57,1 a 56,2 y la tasa de actividad bajó de 62,1 a 61,7, ¿no? La tasa de actividad es el porcentaje de personas que tienen trabajo o lo están buscando. Bajó también menos sensiblemente, pero lo más elocuente es la caída de los puestos de trabajo desde el año 2014. Sí, y bueno, y en cuanto a la tasa de empleo, vemos que,
es distinto en el interior que en Montevideo. En Montevideo la tasa es un poco más alta. Sí, pero a ver, acá se ve la caída, ¿no? Claramente. El total del país es lo naranjado, ¿no? Sí. Fíjate cómo estaba el empleo. En las 3 líneas cae. Estaba en 61, ¿tá? Y ahora cae acá abajo, ¿no? Vemos que en 50 y algo, ¿no? O sea, la cantidad de puestos de trabajo en el país, ¿no? Y sí, es más alto en Montevideo que en el interior, ¿verdad? Interior, sí. Perdón, sí, claro, es más alto el empleo en Montevideo que en el interior, ¿no? Sí, y en la siguiente gráfica vemos que en el interior el desempleo está en el 8,6 y en Montevideo llega a 9,3. O sea, el desempleo está peor en Montevideo que en el interior, en este caso. ¿Eso por qué? Porque en Montevideo son más los que buscan trabajo que en el interior. Y también porque hay mucha gente del interior que no encuentra laburo y viene a Montevideo a buscarlo. Capaz que tampoco lo encuentra, seguro que hay muchos que nos están viendo en esa situación. Pero en total, cuando hablamos de desocupados, estamos hablando de 157.000 uruguayos, 157.500 desempleados en todo el país. Es un dato fuerte, ¿no? Bueno, gracias Fernanda, pero ahora vamos a ver qué cursos le ofrece el INEFOP a los desempleados, a estos desocupados que están bregando por conseguir un trabajo. También algunos de los empleados uruguayos, pero sobre todo, qué utilidad o qué poca utilidad o nula utilidad tienen algunos de esos cursos que pagamos todos. Y van a ver, ¿no? En algunos casos es increíble los que nos terminan costando, porque todo se sabe. El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional tiene como cometido principal capacitar a los trabajadores. Al principio estaba pensado para los desocupados, pero durante el actual periodo de gobierno se extendió también a los trabajadores en actividad. Arrancamos en el 2015 con en torno a unas 18.000 capacitaciones y pasamos en el 2017 a unas 134.000 capacitaciones y 2018 unas cerca de 120.000 capacitaciones. Pero ese salto tan grande en el número de capacitaciones tiene sus explicaciones. Una es el convenio colectivo de la salud privada, que incluyó un pago extra anual para todos los trabajadores del sector por cumplir con una capacitación online a través del INEFOP. Este curso tiene un piso de 50.000 trabajadores. El año pasado llegamos hasta 70.000 trabajadores. Así que estamos hablando de una experiencia que seguramente es única, Pero veamos cómo funcionan estos cursos online que comenzaron a fines de 2016. Cada trabajador de la salud privada debe ingresar en una página web creada para realizar los cursos y mediante un usuario y una clave accede a la capacitación. En ella deben ver una serie de videos y luego responder preguntas de múltiple opción. Te dan temas relacionados con la salud, tipo protección de lo que es el paciente, seguridad laboral. Aunque llamar a esos cursos online capacitaciones quizás sea mucho, a juzgar por lo que nos cuenta esta trabajadora de la salud privada. Y si te equivocas en una pregunta, ¿el sistema te rebota o te lo acepta? En mi caso no me ha rebotado ninguna. ¿Sabés si estaba correcta la respuesta? Probé a poner cosas a ver si rebotaba el sistema y no, la aceptó lo más. Vos contestaste una mal y sin embargo pasaste. Y sin embargo pasé. En la pregunta 2 no marcaste nada. Ahí no aparece nada. Cometiste un error en la pregunta 3, igual pasaste. Igual seguí pasando. La pregunta 4 no cometiste errores. La pregunta 5 cometiste un error. Hay gente que no mira el video, se adelanta, se elige una respuesta, esté bien o no, y se sigue a la próxima. Tiene periodos en los que puedes mandar un mail, que ahí son respuestas de redacción. Escribí cosas que no tenían nada de relación con el curso, que pudo haber sido un hola o simplemente apretando el teclado, y no me lo rebotó en ningún momento. Digo por aprobado. Y con este curso finalizado, los trabajadores de la salud privada tienen una paga extra nada despreciable. Más o menos la mitad de tu sueldo, una cosa así. Medio aguinaldo. Voy como un aguinaldo. Y eso, que hacer este curso no toma mucho tiempo. Por lo general estás una semana retirándote 1 hora del trabajo o un poco más. Si lo vas a hacer todo un día, te tomas una tarde para hacerlo y el curso te lleva de 4 a 6 horas. Y por supuesto, siempre hay lugar para la viveza criolla. Hay gente que no lo ha hecho él personalmente, que ha arreglado con otro compañero o con alguien para que le haga el curso. O sea que hay gente que ni siquiera se ha sentado a una computadora a mirar.
Es lo mismo que yo venga a ti, te ponga así, en la computadora, te doy tu cédula y te digo, anda mirando y ponle lo que te parezca. No garantiza el aprendizaje de la persona. La otra persona, el que hizo la plataforma, no está seguro que yo esté sentada atrás haciéndolo. ¡Qué cursete! De las 120.000 capacitaciones que se realizaron en 2018, la gran mayoría fue para trabajadores en actividad, 50.000 por este convenio de la salud privada. Y de las 70.000 restantes, 18.000 son capacitaciones a desempleados, la misma cantidad que en años anteriores. Capacitaciones a personas que evitamos que vayan al seguro de paro, que evitamos que sean despedidas y que esa preparación genera mejoras en la competitividad de las empresas. Es que también los trabajadores en actividad, por convenios con las empresas en las que trabajan o con los sindicatos a los que pertenecen, pueden tomar cursos subsidiados. A su vez, un trabajador desocupado tiene dos posibilidades. O lo derivan a un curso entre los que estén disponibles entre las distintas entidades de capacitación pagado enteramente por INEFOP, o le dan un voucher por un valor de 28.000 pesos para ir a hacer un curso a la entidad de capacitación que elija, y eso es lo que se le descuenta del valor total del curso, que puede ser de 28.000 pesos o más. ¿Pero qué tipos de cursos se les da a los desempleados? Muchas veces tenemos que buscar una respuesta para una persona que tiene una determinada edad, que tiene un determinado nivel educativo y que son los técnicos los que dicen, bueno, en función de su trayectoria laboral, en función de su edad y en función también de lo que está demandando el mercado de trabajo, le sugerimos esto. Pero no todos coinciden con esta descripción. Este docente vinculado a varias entidades de capacitación y que también fue estudiante en cursos del INEFOP, percibe otra cosa. Debería hacer un análisis de cuáles son las herramientas que le vas a querer brindar a ese perfil. En lo personal, yo he pasado por situaciones de seguro de desempleo y me ha tocado de las dos partes, ¿no? Que me asesoren y otras veces que me abran y me digan esto es lo que hay y elegí sobre lo que hay. Elegir sobre lo que hay es lo que les pasa a muchos, como le ocurrió a esta trabajadora el año pasado y con un resultado pésimo. Hice un curso en gestión de recursos humanos y administración con liquidación de sueldo. Me ofrecieron otro tipo de curso que era diseño gráfico, pero yo no estaba como para hacer ese tipo de curso y no era tampoco a lo que yo aspiraba y a lo que yo sabía que era algo más fácil de conseguir trabajo. Y me dijeron que el único curso que estaba abierto en ese momento era diseño gráfico, un curso de música y plástica y ese que estaba abierto de gestión de recursos humanos. La gente que viene se le da una entrevista y en función del diálogo, de la información que aporta la persona y de la información que nosotros tenemos, se busca. Ellos en algún momento te dieron una orientación diciendo, mira, acá hay un mayor campo laboral, acá no. No me dieron una orientación. Cuando llega un desocupado, ¿se le asignan cursos en función de la demanda que hay en el mercado laboral y las reales posibilidades que tienen de conseguir trabajo? Obviamente. ¿Se hace un análisis de mercado laboral para ver qué no puede...? Se hace, yo te lo resumo. No se hace ni para el trabajador en seguro de desempleo, ni se hace para el trabajador en actividad, ni se conoce a ciencia cierta cuáles son las necesidades del mercado. Obviamente. ¿Y esos estudios cuándo los han hecho? ¿En función de qué? Y nosotros hacemos esos estudios en función de la información del mercado de trabajo, del observatorio del mercado de trabajo, de los análisis que hay de la situación del mercado laboral y obviamente de información que tiene el instituto. Lo que yo llamaría sanata completa. Hoy por hoy, este instituto que es de empleo y de formación profesional, en la vía de los hechos, es de formación profesional, porque el fenómeno del empleo no está analizado acá. El observatorio de empleo que deberíamos tener acá adentro no lo tenemos. Y el único observatorio de empleo que hay hoy y que es incipiente es el que está en la unidad estadística del Ministerio de Trabajo y que es una visión del gobierno al respecto. A esta trabajadora que estaba desempleada, el curso no le aportó los conocimientos necesarios y, según asegura, no le sirvió para conseguir empleo. Terminé el curso, muy básico. ¿Cuánto tiempo? 6 meses supuestamente, pero de clases en realidad tuvimos 4 meses. Me pasó de ir a una empresa donde fui a llevar reconfiada porque pedían todo lo que supuestamente yo había dado en el curso. Y la muchacha que me hizo la entrevista me empezó a preguntar cosas de que yo supuestamente tenía que estar preparada y la verdad no las sabía. Yo tenía que estar preparada para hacer entrevistas laborales y tomar personal para las empresas. Y yo no estaba preparada. Siento que perdí el tiempo, que no gané nada y no me volvería a inscribir.
Y no recomiendo a nadie tampoco que lo haga. ¿Cómo le fue a tus compañeros, a los que hicieron los cursos contigo? Estamos casi todos iguales, sin trabajo. ¿Qué cursete? Hay veces que a mí me ha tocado trabajar con alguna ECA que las propuestas no son muy robustas, son un nivel muy bajo. Yo entiendo que se ha transformado en un negocio para las ECA. ¿Y no todas cumplen bien el objetivo? Desde mi experiencia, no. De repente buscan docentes jóvenes, en donde le pagan muy poco dinero, donde no tienen experiencia. La pregunta es si con la enorme cantidad de recursos con que cuenta el INEFOP se logra el objetivo de recapacitar a los trabajadores y si eso ayuda a su reinserción laboral. En capacitaciones gastan el 70%, 80%. Ahora, ¿qué hay adentro de la capacitación? No tengo la más remota idea. ¿Ustedes tienen medido y saben cuántas personas desocupadas que acceden a los cursos consiguen trabajo por esos cursos? El cálculo que tenemos es que más del 45% de las personas que pasan por los cursos acceden a una propuesta laboral. ¿Cuánta gente de los desocupados consiguen trabajo con los cursos de acá? No, hoy no te podría. ¿No lo tienen medido ustedes? No lo tenemos. Más del 45% de las personas que pasan por los cursos acceden a una propuesta laboral. Flavia González fue otra desocupada que hizo cursos por el INEFOP en 2012 y en 2019. La primera vez fue uno de logística y comercio exterior. Siempre recalcaron la inserción laboral. Durante el curso iban a haber prácticas que ahí, durante esas prácticas, la empresa, si le gustaba cómo trabajabas y todo, tenías chance de quedar en esa empresa o que te derivaban a otro. ¿Pudiste hacer las prácticas? No. Pese a que te lo habían prometido. Sí. ¿Y alguien en tu grupo tuvo chance de hacer prácticas? 2 personas. Y éramos 20 personas. ¿El curso se desarrolló normalmente? No. ¿Por qué? Me parece que faltó mucho más contenido. Empecé a llevar currículum para todos lados. Nada. Ni siquiera una entrevista. Ni recomendación de INEFOP, ni nada. Después de terminado el curso, iban a seguir estando en contacto para ver cómo iba a seguir el tema de la inserción laboral. Iba a haber un seguimiento, cosa que nunca hubo. Inclusive donde estudiábamos, una vez fue una muchacha de INEFOP y nos prometió que durante 8 meses, después de haber terminado el curso, cada un mes íbamos a tener una llamada para que ellos nos informaran de bolsas de trabajo y yo no recibí ni una llamada. ¿Se les hace un seguimiento? Yo no sé lo que les dicen porque voy a tener que repasar esas cuestiones. No, seguimiento no se hace. Yo lo que he visto en algunas secas es que se les dice que tienen muchos contactos, como decimos nosotros, el cuento del tío, ¿no? Empezó a hacer el curso con nosotros te vamos a poner la base de datos, te vamos a mandar ofertas laborales, vamos a estar contigo para conseguir trabajo y después en la práctica no pasa. Para mí se benefician ellos. El INEFOP y las escuelas. Exacto. Es un negocio redondo, las ECAs no quieren dejar de ser ECAs porque es un negocio redondo. Y cada vez hay menos trabajo y siguen prometiendo inserción laboral donde no hay. Tampoco está claro que haya controles estrictos sobre el funcionamiento de las entidades de capacitación. Cada vez que sale un curso se le asigna un supervisor. Tampoco los programas son exhaustivamente chequeados. Es muy difícil poder tener un sistema de supervisión 100%. Nosotros realizamos supervisiones aleatorias. Por otra parte, ex jerarcas del INEFOP y dueños de algunas entidades capacitadoras dijeron a Santo y Seña que en muchos casos se pagan precios muy altos a algunos institutos por los cursos que se les asignan. Y revisando los documentos encontramos algunos ejemplos llamativos. Cocina básica, servicio de limpieza integral. Estos son cursos que se dieron en Tacuarembó para 15 personas. 2.565.374 pesos. Son 171.000 pesos por persona. Son $5.000 un curso de cocina básica y servicio de limpieza. ¡Qué cursete! Hay que revisar eso. Muchas veces en el interior del país no hay oferta formativa y son instituciones que se trasladan de Montevideo al interior del país a dar esos cursos y por lo tanto a veces los cursos se encarecen un poco. Por un curso de cocina de 170.000 pesos de 6 meses, lo mandás a Francia. Bueno, sí. Es carísimo, pero te quiero explicar algo. Este curso que vos me decís de cocina básica y de limpieza, Sí. ¿A quiénes se da? A población mayoritariamente femenina y población sin mayor formación. No digo que sea este el caso, ni te digo que sea barato. Hay veces que esos cursos
tienen niveles de modulación, tienen hasta niveles de elementos de lectoescritura, de comprensión de si no, no pueden seguir el curso, tienen los subsidios y tienen otra cosa, tienen elementos como arreglos odontológicos y gafas. Y en Tacuarembó seguramente no tengas mucha gente interesada en dar un curso para este tipo de población. Probablemente no mucho mercado tampoco, porque no es una plaza gastronómica para tanta gente de repente. 15 personas en Tacuarembó formadas en Tacuarembó. Puede ser. Capaz que ahora con un PM tienen mejores posibilidades. Acá tengo otro curso de auxiliar de servicio, ayudante de cocina y tisanería. Las Piedras, maestro, en Tacuarembó. El costo por persona me da un promedio de entre 83.000 y 100.000 pesos. ¡Qué cursete! También hay casos en que sorprende que algunos institutos se beneficien con cursos y otros no. Lo que es un poco tendencioso es que, habiendo muchas secas que manejan la misma formación, siempre vayan a una sola. De hecho, conozco gente que hace más de 20 años que tienen diferentes tipos de capacitaciones y son reconocidos en plaza, y a través de INEFOP no han podido tomar un solo proyecto. Y a su vez, muchas entidades de capacitación se quejan de enormes atrasos en los pagos de parte del INEFOP por los cursos, pero el organismo no lo reconoce. Las secas que he trabajado últimamente, sé que a veces tienen algunos problemas, retrasos para cobrar. En algún momento se generan retrasos, no tengo registrado que tengamos grandes deudas, podemos tener atrasos. Pero de hecho, los dueños de algunos institutos vienen reclamando pagos de forma insistente, dejando constancia en correos electrónicos, al tiempo que la Asociación de Entidades de Capacitación tiene un chat de WhatsApp en el que también se expresan quejas. De hecho, esa organización logró una reunión con el INEFOP hace unos meses y solo lograron reducir los retrasos en los pagos. Pero al mismo tiempo, el INEFOP celebra convenios que parecen muy loables, aunque también llamativos, como los tendentes a asegurar más empleo público en el mundo del carnaval. Hay como dos acuerdos. Uno es el Museo del Carnaval, que trabaja básicamente con personas privadas de libertad, y allí se dan cursos que tienen que ver con la vestimenta, el armado de los escenarios. Otro es la Escuela de Oficio del Carnaval, es una gestión conjunta del INEFOP con DAEC. El financiamiento de este proyecto estaba en los 6 millones de pesos más o menos. Docentes son profesionales del carnaval, figuras muy reconocidas y representativas que dan capacitación en baile, coreografía, arreglos, vestimentas. ¡Qué cursete! Y estamos discutiendo transferir esa escuela a gusto y que eso sirva para las personas que participan de los cursos, pero también para los docentes, que efectivamente puedan desarrollar esa actividad. Una actividad que laboral docente más estable. Exacto. Y no safral. Exactamente. Frente a esta realidad, existen diversas opiniones sobre lo que hay que hacer con el INEFOP. Creo que deberían cambiarse, entre otras, capaz que un consejo directivo que sea más racional, debería cambiarse una estructura funcionarial que está un poco extendida, o por lo menos hay que limitarla a esto y empezar a reestructurarla para adelgazarla. Por su parte, el candidato presidencial del oficialismo, Daniel Martínez, parece querer darle continuidad al INEFOP. De hecho, hace 10 días anunció como primera medida de su eventual gobierno algo que aparentemente ya se está haciendo. Nuestra primera medida es capacitar o recapacitar 80.000 personas por año, 400.000 en el periodo. Eso es con recursos hoy existentes, lo que tiene INEFOP y recursos que hoy la Administración Nacional de Educación Pública está destinando. ¿Vos qué crees que hay que hacer con el INEFOP? Cerrarlo. Nos ponemos de acuerdo y decimos, mirá, esto lo administra una comisión de 3 personas sin sueldo. La política de cursos de capacitación, ¿esa debe continuar? Tiene que continuar. Ellos podrían decir, bueno, esto es una buena herramienta para dar capacitación a gente que de otras maneras no tendría, porque está pero es que estoy de acuerdo en eso. Pero no con esta herramienta. Puede ser administrado por una máquina de gastar. La verdad que es indignante. Por algo titulamos el informe El derroche millonario del INEFOP, ¿no? A Daniel Martínez, bueno, si es que llega a salir presidente, yo le diría que antes de darle tanto énfasis, tanta vida al INEFOP, que se preocupe por hacerlo funcionar bien, porque sí, claramente, a todas luces, es ineficiente, un déficit millonario. Pero, a ver, acá hay varias cosas que tienen un olor a curro
Por un lado, las entidades de capacitación que eligen, ya vimos que es más que sospechoso el criterio por el cual unas sí y otras no. Y después, lo que le paga el INEFOP, lo que le pagamos todos nosotros a esas entidades por dar esos cursos. El curso de cocina, $5.000 por alumno, hermano. $5.000 por alumno, un curso de cocina. Con todas las explicaciones que le quiera dar, ponerle, agregarle todo. O sea, sí. ¿A qué huele esto? A que están eligiendo a fulanito y ¿sabes qué? Tomá, dinero fácil. Total, lo pone la gilada, que somos todos nosotros. Y todavía los cursos, ¿no? Que los cursos, la utilidad que tienen, te leo uno de los muchos mensajes. Este dice, con respecto al tema que tratan hoy de INEFOP, hace 8 años hice un curso de mantenimiento y reparación PC por INEFOP. Me gradué con 94 sobre 100. Bien. Me prometieron entrar en una bolsa de trabajo, los que tuviesen las mejores notas, y bueno, no trabajo de técnico PC, pero soy portero. No es lo mismo, pero laburo hoy. Claro. Qué cursete, ¿no? Sí. Como decía Connie Hughes a cada rato. Bueno, yo realmente, en algún momento de este trabajo, de esta investigación, llegué a pensar que, a ver, acá los que tienen asegurada la reinserción laboral o la inserción laboral son los empleados del INEFOP, sí, y quienes dan clases de capacitación, en las entidades de capacitación. Y que todos los trabajadores desocupados, en su mayoría desocupados, y todos los trabajadores en actividad son esa mercancía que necesitan para que esta máquina funcione. Es un pensamiento que me dirán, es muy duro pensar eso, pero hay mucha gente que está vinculada a este mundo, que ha pasado por cursos o que está vinculada a las capacitaciones, que piensa lo mismo, obvio, pero que lo siente así. Porque además hay mucha gente que nos consta, que nos llega mensajes, yo hice un curso divino, me fue fenómeno, pero después capaz que hiciste el curso muy lindo, pero pasa eso. ¿Viste el curso de carnaval? ¿No? Está bien, puede ser muy válido, ¿no? Te enseñan, pero mirá quién nos escribe. Dice, DAECPU tiene una escuela de carnaval que es un fiasco. Yo soy alumno de allí. Este año les dieron 18 millones de pesos y el grado de deserción de los cursos es un 60%. Los docentes son de terror, sin cátedra ninguna. Es amiguismo puro. Los dueños de los conjuntos ni saben de la escuela ni usan a los egresados como bolsa de trabajo. ¿Y cuánto destinamos? 18 millones de pesos en este año. Soy alumno, dice, ¿no? Bueno, aparte de decir, mirá qué lindo, una de las chicas, wow, es directora. Es un caos, fue un acuerdo entre Morgade e INEFOP. Morgade, el gato Morgade, ¿se acuerdan? Lo echaron como gerente de DAECPU, ¿no? Por un tema de dinero. Muy lindo, qué cursete. Y fueron muchas las fuentes anónimas que nos alertaron de los altos costos que se pagan en algunos cursos. Hay entidades de capacitación que son serias, que están esperando, que dan cursos, que dan a precios más o menos dentro del mercado, pero nos alertaron de muchos costos caros que existen en eso y por eso, bueno, dábamos una muestra, un par de muestras ahí en el informe, sí, pero tenemos alguna más. Mailos ahí justificaba algunas cosas y explicaba, muchas veces gente de bajos recursos, sí, entonces hay subsidios, ¿no? que incluyen hasta gastos en dentadura o en lentes, por ejemplo, ¿no? Pero vos hablabas con el senador Cardoso. Sí, claro, él me decía, bueno, explicación siempre le van a encontrar, siempre van a tener una explicación, pero el gasto está ahí y es alto. Y es alto y hay que defenderlo. Bueno, pero veamos algunos ejemplos más que fueron muy llamativos, que gente que está vinculada a esto nos dijo, mirá lo caro que es esto. A ver, ¿qué cursete tenemos acá? Acá tenemos un curso en Rocha, es una capacitación en maquinaria vial, retroexcavadora y motoniveladora, ¿no? Es un curso de 140 horas que cuesta entre el costo del presupuesto del curso y los subsidios, casi 3 millones de pesos para 20 personas. Son 150.000 pesos por persona. 150.000 pesos por persona. Y estás hablando de 3 millones. Es lo que da la para relación 20. Para 20 personas. Puede ser un curso muy importante, muy costoso. Perdón, esto es un curso de 4 horas por día durante 7 semanas. 7 semanas, ¿está? 2 meses, 150.000 pesos por persona. Sí. Qué cursete, ¿no? Si estudiaran 4 horas diarias durante 5 días a la semana, lo sacan en 7 semanas. Bueno, vamos a otro cursete. El que vamos a ver ahora es curso para qué, anfitriona, moza y auxiliar de cocina. ¿Sí? ¿Cuánto te da acá? Te da casi 1,5 millones de pesos para 20 personas.
son cursos que terminan costando, con los subsidios que son altos, 490.000 pesos, casi medio millón de pesos, y casi 1 millón de pesos el curso. Son 75.000 pesos por persona. Y si le descontaras los subsidios que son viáticos, beneficios, etcétera, sería igual 50.000 pesos por persona este cursete. Escuchá. Para un curso de auxiliar, de anfitriona, moza y auxiliar de cocina. Está bien, yo respeto a los mozos y todo, ¿no? Pero el expertise para ser auxiliar de cocina, además. A ver, hablando de cocina, este curso de $5.000 que vos le decías a la Lechuga Pereira que lo mandan a París, a Francia, ¿no? Porque $5.000 por alumno. ¿Pudiste sondear algo al respecto? Sí, yo estuve hablando con un chef profesional que además ha sido docente. Y bueno, él trabajaba en un instituto gastronómico más de mucho prestigio y mucho renombre. ¿Sabes cuánto cuesta un curso de cocina básica? ¿Qué es lo que daban por $5.000? Y me imagino que bastante menos que $5.000, ¿no? 20.000 pesos. Por alumno. Claro, porque son unas horas, es un curso de cocina básica, enseñan a hacer unas carnes, algunas salsas y algunas masas, y no mucho más que eso, no son Puglia, no son unos cocineros. Y eso será unos meses nada más. Después sí hay cursos que se ofrecen en el mercado, que son más extensos para cocina, para chef. Pero un curso de cocina profesional te puede costar 200.000 pesos, pero es una carrera de 2 años. Claro. O sea, salís con más título que más de una persona. Vamos con otro cursete. A ver, ¿cuál tenemos a continuación? Un curso multioficio, ¿no? Multioficio. Enseñan variedad de cosas para trabajar en una obra, puede ser sanitaria, un poco de herrería, un poco de obra, un poco de construcción en seco. Bueno, esto es para 20 personas en Quebracho. Entre el curso de subsidio, el INEFOP paga más de 45.000 pesos por alumno, ¿no? Sí, pues más de 45.000 pesos por alumno. Son menos de 1 millón de pesos y estás con 20 alumnos. ¿Cuál es la entidad de capacitación? Acá, mira, la entidad se llama Profesionales Asociados SRL. O sea, las entidades, queda claro que son las escuelas a las cuales el INEFOP les paga, les contrata para que den estos cursos, ¿no? Este es el Instituto PROA de Salto, que bueno, podrá dar, son 250 horas nada más de estudio para estudiar varios oficios. Bueno, pero vamos a ver la siguiente placa, hay ¿no? un detalle que nos llamó la atención. No ¿Esto sé es una captura de qué? Esto es una captura. El año pasado, el senador Cardoso hizo un pedido de informe para ver cuánto se gastaba, cuánto le destinaban a las entidades de capacitación. Entonces ellos, con su equipo, tomaron los datos y empezaron a ver. Acá las que están con amarillo son las que... Son las que ellos vieron que tenían mayores gastos. Llamativos. Llamativos. Esto 2014, 2015, 2016, 2017. Y este es el total de 4 años. Acá en esta línea tenés profesionales asociados a SRL. PROA, la que hablaba recién. La que hablaba. En 4 años le transfirieron 51,5 millones de pesos. ¿Es la que más tiene? El último año no es la que más tiene, porque acá abajo ves a la UTU, que la Lechuga Pereira nos decía que es a quienes más le transfieren plata. 100 millones. Tiene 100 millones, el doble. Después de la UTU es la que más tiene. Y acá ves que en el 2017 le transfirieron 22,5 millones para dar cursos, le pagaron por cursos esa plata, y a la UTU 36 millones. Una diferencia no muy grande. O sea que hay, más allá del profesionalismo que pueda tener esta entidad de capacitación, hay algunas a las que realmente se manejan con presupuestos muy grandes. Sí, ¿no? y aparte, como decíamos, también hay sospechas de curros o de amiguismos en la selección por parte del INEFOP de alguna de estas entidades de capacitación, ¿no? O contratación para los cursos. ¿Quiénes son los dueños de estas ECAs? ¿Se puede decir que son amigos políticos? Bueno, a mí me consta que hay de todo, que hay gente que es de distintos partidos políticos, que tiene sus vínculos o su identidad con distintos partidos políticos. De distintos palos. De distintos palos. También hay empresarios, hay gente que viene de distintos sectores, o sea, es cachol. Sí. El INEFOP es cachol. Sí, lo cual no quiere decir que no haya curro. Claro. Puede hacer curro capaz que con muchos de distintos sectores y bueno, todos callados la boca. He visto también que van, por ejemplo, desde la ONG Labrojo a la Fundación Los Pinos, pasando por ADM, hay de todo. Y también en los vínculos se ve de todo y se ve, por ejemplo, alguna vinculación política. Por ejemplo, acá vamos a ver una foto. Es de una agrupación política, la lista 5005 del Frente Amplio. Esta foto es de junio de 2005. ¿Este es el Lechuga Pereira, el director del INEFOP? Este es el Lechuga Pereira y este... ¿Y este quién es? Ismael Fuentes. El representante de Fuesis, que hoy está como representante del PIT-CNT en el
INEFOP. ¿Me está diciendo que integraban la misma lista? Integraban la misma lista, el mismo. Lo acabo de pasar un televidente esta foto mostrándonos y Casualidades, bicho. No hay que ser mal pensados, son casualidades, ¿no? Para terminar, vamos con más mensajes de los muchos que están llegando sobre estos cursos del derroche del INEFOP. Bueno, Viviana dice, acá donde vivo hay una oficina de INEFOP y no sé qué función cumple. Hace 4 años que voy a preguntar qué cursos hay y me dicen que por el momento ninguno. Entonces, ¿para qué está abierta? ¿Para qué está abierto? Sí, nosotros no tenemos la respuesta a eso. Bueno, es una cantidad, me están diciendo, me decías Patricia recién que hay, Patricia Martín, nuestra productora general, muchos mensajes, claro, de gente que dice que hizo los cursos y no llegó al diploma o no le sirvió para nada y no consiguió trabajo, ¿no? Bueno, también las redes sociales, esto está que explota. Y bueno, son esas investigaciones que para mí tienen mucho valor, ¿no? Porque te están hablando, en realidad, de un botón de la muestra que te habla de lo que lamentablemente vemos cada vez que rascamos el Estado y lo que se hace con los dineros de todos nosotros, ¿no? El despilfarro, el uso irresponsable, porque a nadie le duele. O sea, nos duele a todos nosotros, ¿no? Pero los que están para manejar los destinos de esos recursos, al revés, ¿no? Son los que se llenan los bolsillos. Estamos diciendo que los directores de INEFOP, dicho sea de paso, que Mailos y Lechuga se hablen entre sí, ¿no? Porque Lechuga te decía, no, porque acá viru, y Mailos le decía en algunos casos, no, de esto no se hace nada. Claro. Y los dos son directores. ¿Ah? No, seguramente, bueno, lo planteaban, tienen diferencias, algunas diferencias tienen sobre... Sí, pero una cosa es tener diferencias y la otra es decir blanco y negro sobre lo que se hace y lo que no se hace, ¿no? Y bueno, cobraron suculentos sueldos, ¿no? Dijimos que en el primer gobierno de Tabaré Vázquez se subió a 8 la cantidad de directores de INEFOP, ¿ah? Y esos sueldos 70% de lo que era un ministro de Estado, para esto. Vamos arriba, ¿no? Con un déficit fiscal galopante como tenemos. Bueno, todo se sabe, como decimos nosotros.